Bienvenidos al primer encuentro del ciclo de entrevistas Geopolítica de los recursos estratégicos nuestroamericanos en un mundo en reconfiguración. El portal de Geopolítica es un instrumento multimedial diseñado y desarrollado por el Centro de Estudios de Integración Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús, situada en el conurbano sur de la ciudad de Buenos Aires. Es un portal que, por supuesto, invitamos a explorar y a difundir. Es solo colocar en el buscador las palabras claves, Centro Ugarte, UNLA, recursos estratégicos, para encontrarlo. De todas formas, vamos a insertar la dirección electrónica precisa para que puedan acceder al mismo. Mi nombre es Ernesto Dufour, yo soy docente investigador del Centro de Estudios de Integración Manuel Ugarte y coordinador del portal que estamos lanzando recientemente. En esta primera entrevista del ciclo, realizada justamente en el marco del lanzamiento del portal de recursos estratégicos, tenemos el honor de conversar con Marcelo Koenig. Marcelo es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en representación del Frente de Todos. Tiene una vasta trayectoria como docente y en cargos de gestión. Se recibió de abogado en la UBA, donde ejerció como docente en la materia Teoría del Estado e Historia Política Argentina. Dictó clases, además. Vos corregime, Marcelo, si digo algún dato errado o si querés agregar algo. En la Universidad Nacional de José C. Paz. Dio también clases en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Cátedra de Pensamiento Jurídico de Historia Latinoamericana. Fue director de la Escuela Superior de Gobierno, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el periodo 2011-2015. Publicaste, Marcelo, cantidad de notas en diarios de tirada nacional, ha dirigido medios gráficos, escrito numerosos libros, por citar solo uno, Combatiendo al Capital, una perspectiva sudamericana del Estado Nacional en tiempos de globalización y exclusión, entre otros. Y además, Marcelo ha presentado recientemente una iniciativa de un proyecto de ley para declarar al litio recurso estratégico. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Yo lo único que le agregaría, que es lo único con lo que me siento identificado realmente, es que soy un militante, ¿no? Un militante peronista, un militante de Descamisados, que es la organización en la cual yo milito como construcción colectiva, digamos. Porque a mí eso es lo que más me identifica de toda la biografía. Está muy buena la aclaración, Marcelo. Está muy buena, muy pertinente la aclaración. A propósito del proyecto de ley que presentaste, en nuestro portal también clasificamos o caracterizamos al litio no como un mero commodity, como una mera materia prima, como tradicionalmente siempre se pensó los recursos, sino que también lo caracterizamos como recurso estratégico. ¿Por qué el litio debería ser declarado recurso estratégico en nuestro país y no un mero commodity? Contanos, por favor, cuáles son los fundamentos del proyecto de ley que presentaste en este sentido. Sí, estamos por presentarlo, ¿no? Porque lo que estamos debatiendo es con varios diputados y diputadas, entre ellos Carolina Moisés de Jujuy y Verónica Caliba de Salta. Y la idea es que sea una presentación hecha desde varios diputados de nuestro bloque. Y nosotros planteamos el tema del recurso estratégico en varios planos, ¿no? Uno es porque hay que abordarlo integralmente en toda su potencialidad. El litio es sin duda el mineral del futuro, pero como dice la canción, el futuro ya llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Y hoy nosotros en nuestros bolsillos tenemos litio, digamos, a través de la batería de los celulares. Y probablemente mañana nos movamos en autos que utilicen el litio como forma de acumulación de energía. Nosotros tenemos la bendición o la maldición, depende cómo lo tomemos, de que tenemos litio y tenemos mucho litio, porque es en ese triángulo de los salares que hay entre Argentina, Bolivia y Chile, está el 51% de las reservas mundiales de litio.
Ahora, el tema es cómo aprovechamos eso, y para eso es que nosotros tenemos que abordar integralmente la cuestión del litio. Lo tenemos que abordar como lo que efectivamente es, que es un recurso estratégico que nos permite tener un aprovechamiento integral de ese recurso, y agregar valor argentino, porque en última instancia nosotros queremos esos recursos no para que se llenen los bolsillos unos pocos, claro, sino para generar un acto de soberanía en su triple dimensión, ¿no? En su dimensión de la autodeterminación de nuestro territorio, en su dimensión de la discusión de quién manda y adentro de ese territorio quién se queda con las cosas, y la dimensión de soberanía también como lugar de un buen vivir, para decirlo en términos de las constituciones latinoamericanas, sobre todo la ecuatoriana y la boliviana del 2008 y del 2009, que recogen ese concepto de los pueblos ancestrales, que es parecido al concepto que barajaba como principio fundamental constitucional la Constitución de 1949, que era el de justicia social. Entonces, en esa triple dimensión de la soberanía, el litio es estratégico, porque nosotros con el litio podemos hacer lo que sucede ahora, que es trabajarlo desde una lógica extractivista, y que por unos espejitos de colores se lo lleven las grandes empresas transnacionales con algunos socios menores locales, o podemos hacer un aprovechamiento en serio y hacer una política de Estado en torno a este tema que es tan importante, ¿verdad? ¿Y cómo es la situación actual del litio en Argentina, digamos? ¿Y cómo habría que hacer para superar ese extractivismo? ¿O acaso estamos condenados como argentinos y latinoamericanos a un nuevo Potosí? Sí, a mí me encanta hacer esa comparación con la plata de Potosí, ¿no? Que hizo más rico no a los potosinos. Claro. Ellos se llevó el trabajo, digo, eso los explotó en el trabajo. Y ese cerro que perdió 400 metros de altura de todas las cosas que le sacaron de adentro, digamos, no significó una Bolivia más soberana, no significó, sino que fue a lo largo del colonialismo y el imperialismo objeto de saqueo. Bueno, tratemos de que no sea esa condena de tener la bendición de tener litio en la Argentina. ¿Cuál es la situación actual? Bien, digamos, de todo el complejo entramado, de toda la compleja cadena que implica el litio, está abordado desde las dos puntas, ¿no? Hay iniciativas desde las dos puntas, pero no integralmente. Una es un poco lo que decía antes, ¿no? Digamos, el tema de la extracción por parte de empresas transnacionales con socios locales, que a veces son estatales, como es el caso jujeño, pero que tienen claramente una participación menor, ¿no? En Jujuy queda menos del 5% de lo que se extrae. Y encima ni siquiera se lo pagan en plata, se lo pagan en especias, con lo cual tuvo que hacer una comercializadora de litio para no llenarse de bolsas de litio y no saber qué hacer con le pagan con el propio mineral, le pagan con litio. Exactamente. Entonces, voy a hacer una fotografía de situación. Hay 40 yacimientos de litio licitados, y esos yacimientos de litio licitados, de los cuales efectivamente están trabajando en la medida de su potencialidad, 2 o 3, no más. No más. Ahora, desde el otro lado está el tema de la electromovilidad. Todos escuchamos muy atentamente cuando el presidente Alberto Fernández mencionó el litio en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, y ahí habló de enviar al Congreso, cosa que todavía no se hizo efectiva, una ley de promoción industrial en vínculo a la cuestión de la electromovilidad. ¿En qué consiste este proyecto? Por las cosas que yo fui investigando y conversando con personas, sobre todo del
del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es una típica promoción industrial con la idea de que se radiquen en la Argentina algunas de las grandes empresas productoras de electromovilidad. Sea que, y esto lo dijo expresamente con la letra de culfas Alberto Fernández, sea que tengan eje en el litio, sea que tengan el eje en el hidrógeno verde, que son las dos cuestiones tecnológicas que se está usando en el mundo. Claro. Yo creo que ahí hay un problema, que es que nosotros el litio tenemos, y lo que tenemos que aprovechar. Es como que no hubiera conexión entre una punta y la otra. Claro. Digamos, como que fueran dos cosas. Y en el medio de eso están las baterías, ¿no? Para ser muy gráfico, ¿no? Yo quiero ser absolutamente gráfico, para ver cómo es la dimensión del negocio, ¿no? Hoy, la tonelada de litio de la Argentina se está sacando en alrededor de $7.000. Alrededor de $7.000. Incluso hay algunos que sacan más y otros que sacan menos, porque como el litio en sí no es un commodity, es decir, no tiene un precio internacional, Claro. todo se pacta por contrato. Y entonces hay algunos contratos que son más leoninos que otros. El litio, la tonelada de litio en Chile, que aunque nosotros acusemos a los chilenos neoliberales, en la legislación chilena está mucho más protegido que la legislación argentina. El litio sale $14.000. ¿No? Bueno, le ponen un chamullo que es litio grado batería, qué sé yo, pero la verdad es que es el mismo litio, digamos. No es que cruza la frontera y se mejora la calidad. En el fondo es todo lo mismo, pero hay mucha diferencia. Pongámosle que es de mejor calidad, hay mucha diferencia, es el doble. ¿No tiene que ver con cuestiones de costo de extracción? No, porque en la Argentina tenemos los dos tipos de litio. Para poner un ejemplo gráfico para que todo el mundo entienda, tenemos un litio que es como el petróleo de Arabia Saudita o de Venezuela, que haces un pocito y ya sale. Claro. Y tenemos otro... Los salares. Claro. Claro. Y tenemos otro que es más parecido al fracking, ¿no? Que es el que es preponderante en todo el mundo, ¿no? Australia es uno de los mayores exportadores mundiales y todo el que tiene es como el fracking, hay que sacarlo de la piedra, ¿no? Claro. Y esto no solamente es más contaminante y una serie de cosas, sino además es más costoso. Claro. Pero imagínense que Australia, sacando el litio más costoso, es negocio, imagínense con el que es más fácil. El de Chile, el de Bolivia y el de la zona más norteña argentina, es más parecido al petróleo de Arabia Saudita. Claro, se entiende. Entonces, en eso no hay diferencia. En eso no hay diferencia. En eso no hay diferencia. O sea que la diferencia está dada por la voluntad política y la capacidad de intervención en la regulación del precio del mercado en tantos productores. O sea... Efectivamente, efectivamente. Es así, es la voluntad política y de cómo se sienta. Por eso, ahora después abordo eso, pero quería hacer una descripción de la situación. Sí, pero, por favor. Decíamos, una tonelada de litio son 7.000. Una tonelada de batería son 200.000. Mamá. Fíjense la diferencia. Todo ese valor agregado quedaría en la Argentina. Si nosotros podemos, aprovechando nuestro desarrollo científico-técnico, y esto es algo, un cuello de botella con el cual se chocó Bolivia, porque en Bolivia no existía el enorme desarrollo científico-técnico que tienen nuestras universidades nacionales, que se han puesto a estudiar y a trabajar el tema del litio, y que hay más que interesantes desarrollos. De hecho, a través de las universidades, a través del INVAP, hemos hecho la batería, por ejemplo, para el satélite. Es decir, hay experiencia en la Argentina en muchas cosas. En muchas cosas estamos atrasados respecto de lo que abordaron esta misma cuestión hace 10 años, y probablemente tengamos que comprar llave en mano algunas cosas, pero, digamos, hay una experiencia a aprovechar, y eso es parte de
de nuestro capital, de lo que nosotros podemos poner, de lo que nosotros podemos aprovechar. Bolivia no lo tenía y tuvo que asociarse rápidamente con empresas que trajeran un poco del know-how, como se diga eso en inglés, para poder aprovechar su litio con un criterio soberano y nacional, ¿no? Digamos, tan así que hay muchos que, como se decía en el siglo pasado, que los golpes tenían olor a petróleo, que dicen que el golpe contra Evo Morales tuvo olor a litio, ¿no? Digamos, así que no estamos hablando de una cuestión menor, no estamos hablando de una cuestión marginal, no estamos hablando de cosas secundarias. Exacto. Ni quiero pensar cuánto es la tonelada puesto en un camión, o en un micro, o en un auto. Digo, claramente, si nosotros aprovechamos el conjunto de la cadena, eso va a generar trabajo argentino. Eso va a generar mayor riqueza. Eso va a generar un mejor vivir para, y esta parte será la disputa, para las mayorías populares, ¿no? Digamos, de esa disputa de la soberanía. Bien, la propuesta nuestra es abordarlo integralmente. Es decir, una primera etapa es declarar los recursos estratégicos y crear una Comisión Nacional del Litio, que para respetar el espíritu, que es como reglamentaria del artículo 124 de la Constitución Nacional, que plantea que los recursos naturales son de las provincias. Claro. Por eso nosotros decimos que reglamentando eso, porque las normas establecidas en la Constitución tienen que ser reglamentadas a través de las leyes, lo que hacemos es poner una fuerte impronta y una fuerte importancia de las provincias productoras de petróleo adentro de esa Comisión Nacional del Litio, cuya función principal va a ser determinar quién, cómo y para quién se produce el litio en la Argentina, ¿no? Independientemente del respeto de los contratos existentes, como yo decía, hay muchos que todavía ni siquiera se empezaron a ejecutar, y bueno, lo que tenemos que hacer es tomar una idea nacional y soberana de qué hacemos con el litio. Y para eso tienen que estar las provincias adentro, respetando un federalismo más sustancial, no el federalismo de veo qué negocio desde mi provincia, sino un federalismo de yo quiero que vivan mejor los habitantes de cada uno de los rincones de la Argentina y que aprovechen esos recursos naturales que tiene esa provincia. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque una segunda etapa, la primera etapa es la extracción del litio en función de intereses nacionales y además respetando lo más posible el medio ambiente y respetando las comunidades y los pueblos originarios que viven en la zona, porque esto también no es menor y es importante y no quiero dejar de mencionar. Pero la segunda etapa, ¿no? Que ya trasciende la declaración de recurso estratégico, es la industrialización en origen. Y esto es fundamental también, ¿no? Porque esa riqueza tiene que quedar realmente en las provincias. Las provincias del norte, Catamarca, Salta y Jujuy, son de las provincias más pobres. Digo, es una absoluta injusticia que changuitos anden caminando descalzos por encima de una tierra tan rica. Y para eso hay que generar trabajo. Y trabajo se genera, trabajo de calidad se genera con las actividades industriales. Si nosotros podemos hacer que esto se haga en el origen, vamos a estar haciendo un federalismo en serio, no un federalismo declamativo, sino un federalismo de verdad. Y esta cuestión tiene que intervenir de algún modo el Estado. No soy de aquellos, porque me parece que así como hay una mirada extractivista, hay una mirada desarrollista o no desarrollista, por llamarla de alguna manera, que lo que plantea es que eso lo tienen que hacer las multinacionales. Claro. ¿No? Yo creo que en esta cuestión estratégica el Estado tiene que meterse sobre todo en el tema de la fabricación en ese eslabón del medio de la cadena que es la fabricación de baterías y que debe hacerse claramente en
en origen, para aprovechar el litio, para aprovechar un montón de cosas. Esto venimos trabajando y dialogando, entre otros, con la gente de ATE Nacional, que tiene una campaña que a mí me encantó el título, que es Volver a Sabio. Y entonces con esa lógica, nosotros planteamos que quien tiene que ser el interventor, o que tiene que ser la pata estatal en ese proceso, tiene que ser Fabricaciones Militares, que como ustedes saben fue creada por el general Sabio. Generalmente se conoce más de Sabio toda la cuestión de Somisa y el acero, pero digamos, también Sabio fue en 1941 el creador de Fabricaciones Militares, y si uno lee el estatuto de Fabricaciones Militares, ya es de por sí una maravilla como fue redactado y pensado desde esa lógica de las Fuerzas Armadas que pensaban en los recursos estratégicos, que pensaban en la defensa nacional como nación en armas, ¿no? Digamos, no como una cuestión solamente de instrumento militar. Y me parece que ese espíritu es un espíritu interesante para recuperar, ¿no? Digamos, con los Altos Hornos lo que hizo Sabio fue poner una central importante de fabricaciones militares y en los Altos Hornos, en donde estaba el yacimiento ferroso, Claro. no acá en Buenos Aires. Claro, en el origen. En origen. Y esto me parece que es una cuestión clave y fundamental de esta cuestión del litio. Y la tercer pata es la cuestión de la producción de electromovilidad. A mí me parece que automóviles, buses, automóviles, motos, camiones, colectivos, digo, todo eso nosotros lo podemos abordar. En la Argentina hay una enorme experiencia de fabricación automotriz, ¿no? Digamos, claro. desde la última etapa del gobierno de Perón, cuando se reconvirtió la fábrica de aviones militares y se empezó a producir las motos Puma y estaba en proyecto construir autos, hasta el aprovechamiento que hicieron posteriormente con el desarrollismo de Frondizi y se instalaron en Buenos Aires y en Córdoba fundamentalmente las empresas multinacionales automotrices, y desde ahí, desde Argentina, se proveyó a gran parte de Latinoamérica. ¿Por qué no podemos pensar que nosotros, que tenemos litio, podemos ser uno de los grandes proveedores latinoamericanos de electromovilidad? Claro. Con lo cual también podríamos generar un montón de divisas, un montón de dólares, que es el cuello de botella que permanentemente se enfrenta a la Argentina. Entonces, la idea es que esto sea, incluso en la medida de lo posible, también cerca del lugar en donde está el litio. Pero esto ya entra en otros factores, son más complejos, pero digamos, evidentemente ahí también hay una enorme beta que aprovechar, que no tiene que ser solamente ser una ensambladora, que no tiene que ser solamente ser una maquila, que no tiene que ser solamente ser un lugar en donde se reciben y se ensamblan todas las piezas que se desarrollan productiva e industrialmente en otros países. Por eso a mí me parece que está buena esta idea de la promoción industrial, pero si la concatenamos con todo el resto, no solamente que se instalen empresas transnacionales de fabricación de automotor eléctrico, sino que se hagan con baterías argentinas y con litio argentino, ¿no? Digamos, para que nosotros seamos los que venden el litio por unas moneditas, que compran mucho más caro la batería y que ensamblan el auto con todas las partes, y a lo que nosotros nos queda, en todo caso, es los que fabrican galpones, los que hacen seguridad y 3 o 4 obreros para ensamblar. Exacto, justamente lo que estás planteando es el camino para romper el supuesto destino de Nuevo Potosí, ¿no? Justamente esas son las acciones que hay que llevar a la arena concreta, efectiva, no solo retórica, de la acción política del Estado. En ese sentido, pensando en el cómo, tengo dos preguntas, Marcelo. Por un lado, hiciste referencia a la reforma constitucional del año 94, que establece que las provincias son las propietarias de sus recursos. Los recursos
de sus territorios. En este sentido, preguntarte, ¿hasta qué punto eso constituye un obstáculo para el despliegue o el relanzamiento de un nuevo proyecto nacional de carácter integral que promueva un desarrollo integral con base en la industrialización en origen, como hiciste mención? ¿Hasta qué punto las provincias tienen mayor preeminencia que el Estado federal, digamos, producto de ese marco normativo? Esta es la primera pregunta, después te hago la otra. Bueno, primero, efectivamente, digo, la lógica es romper con el destino inexorable de ser el Cerro Rico de Potosí, digamos, y que nos saque las entrañas sin tener ningún beneficio. Y esto, en definitiva, es romper con la división internacional de la producción y el trabajo, que tiene otras formas, pero que se renueva en sus formas, pero que sigue vigente. Y digo del trabajo porque también hay una forma, desde su origen, desde su formulación en origen, racista de organizar el trabajo, donde el eje noratlántico se queda con las mejores, con lo que más valor agrega y con las mejores tareas para su pueblo, mientras que los pueblos periféricos son los que hacen las cuestiones marginales. Pero digo, más allá de este romper, nosotros nos enfrentamos, que es la parte sustancial de tu pregunta, con trabas jurídicas que están puestas ahí precisamente a propósito para que sean eso, ¿no? Digamos, yo, siguiendo a Sampay, que lo leía esto de Ferdinand Lassalle, el socialista alemán, creo que hay constituciones materiales y constituciones formales, y que atrás de toda constitución, además de una correlación con la constitución material, hay un proyecto, hay una propedéutica de la constitución. Yo estoy convencido que la Constitución del 94, el proyecto que había atrás de ese acuerdo entre Menem y Alfonsín, era el neoliberalismo, digamos, y por eso se establecieron múltiples normas, ¿no? Digamos, que nos permiten leer esta cuestión, así como el modelo agroexportador fue la clave de proyecto para entender la Constitución de 1853-60, el neoliberalismo lo es para entender la reforma del 94. ¿A qué me refiero con esto? Si la de 1853-60 puso al ciudadano, si la del 49 puso al trabajador como centro, la del 94 puso al consumidor, que es el dato que agrega. Pero también claro, también está el tema de este famoso artículo 124, que uno lo lee desprevenido y dice, bueno, por fin un poco de federalismo en la Argentina. Un acto de justicia federal. Un acto de justicia, bueno. Yo creo que el espíritu es mucho más parecido a lo que decía la parte del medio del artículo 40 de la Constitución de 1949, que planteaba que los recursos eran del Estado, pero tenían que hacerse en arreglo con las provincias para respetar el verdadero federalismo. Yo creo que ese hubiese sido, digamos, claramente esa Constitución servía para otro proyecto, no para el proyecto nacional, sin duda. Ese proyecto neoliberal lo que tenía era la lógica de las demandas de las empresas transnacionales, que siempre prefieren hablar con un Estado más pequeño. Si hubiesen podido municipalizarla, la municipalizaban. Entonces, hablar con un Estado muy pequeño y más débil, que muchas veces tiene mucho menos presupuesto que la propia empresa transnacional. Y menos capacidad incluso de regulación de la normativa ambiental, por ejemplo, etc. Efectivamente. ¿Cómo controla una provincia una multinacional? Ahora, eso es lo que jurídicamente está escrito, y nosotros hoy, hasta que hagamos una constitución para un proyecto de país liberador, vamos a tener que ceñirnos a esa letra. Y yo creo que por eso nosotros nos estamos ciñendo a esa letra cuando planteamos que si bien existe esa propiedad en manos de los estados provinciales, lo que tenemos que hacer es
ver cómo aprovechamos ese recurso estratégico. Y ponemos a los estados provinciales a ser parte de esa regulación de ese proyecto estratégico con el litio, para que no termine siendo solamente el estado provincial el que regule las licitaciones para la extracción. Y que además ese estado provincial se beneficie con el proceso de industrialización en origen. Digo, ¿qué más respeto del federalismo que se supone que impulsa esta norma que quede trabajo en la provincia? ¿No? Exactamente. Me parece que desde ese lugar hay que debatirlo, y seguramente habrá resistencia de algunos dirigentes provinciales que no comprenden esta dimensión nacional y estratégica del litio, pero también, como te comentaba antes, hay muchos diputados y diputadas de las provincias litíferas que sí la ven, y que sí quieren que haya más trabajo en su provincia, y que sí quieren que no sea un pequeño negocio para pocos, sino que empiece la transformación de la matriz productiva en esos lugares de la Argentina. Claro. Lo que decís me hace pensar en esta idea de supuesto federalismo o de falso federalismo, ¿no? Porque con esa lógica neoliberal imbuida en la reforma del 94, que particulariza al extremo, fragmenta al extremo, uno puede pensar, bueno, desde esa lógica, entonces, los recursos generados por la feracidad de la pampa húmeda no son propietarios de todos los argentinos, o los recursos del Atlántico Sur, por poner un ejemplo, sino solo aquellas provincias que tienen que contienen en sus territorios esos recursos, ¿no? Entonces se rompe la idea de incluso hasta de unidad nacional. Es una reflexión que te comparto. Y ahora la pregunta siguiente, en este proyecto de carácter integral y soberano a partir de la industrialización del litio, hiciste mención a varias etapas incluidas en la apropiación, en la valorización y apropiación de recursos. Por una, la extracción, por otro lado, el desarrollo de capacidades tecnológicas, por otro lado, las capacidades industriales, y también la necesidad de el acceso a mercados ampliados. Cuando hiciste mención al proyecto nacional de la década del 40, de fabricaciones militares de sabio, de la industria aérea de Córdoba, por ejemplo, justamente uno de los obstáculos con que se topó ese fenomenal desarrollo del proyecto nacional fue la imposibilidad de acceder a mercados ampliados. De ahí el proyecto del ABC, de lograr esa ampliación de mercado necesaria para colocar, por caso, las baterías o bien los autos y la electromovilidad que hiciste mención. Constituye entonces el litio en particular y los recursos estratégicos en general una oportunidad para el relanzamiento, para imaginar el relanzamiento de la integración regional. ¿Qué medidas o qué sinergias debería establecer Argentina junto a Chile y Bolivia para tener incidencia tanto en el precio, en la regulación de los precios del mercado mundial de litio, como en la fabricación y colocación en el mercado de esos productos industriales? Bien, yo comparto tus reflexiones primeras, digamos, y creo que de alguna manera el propio Perón se dio cuenta de los límites del desarrollo industrial solamente de la Argentina, ¿no? El intento del ABC es parte de esa reflexión, aunque acá entre nosotros no tuvo muy buenos socios, pero yo creo que la reflexión que hace Perón cuando vuelve a la Argentina, después del 17 de noviembre del 72, cuando empieza a plantear la necesidad de una etapa continentalista, también tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, esta idea de la globalización o la universalización como dos formas distintas de integración del globo. Una de integración subordinada, que vendría a ser la globalización, subordinante
que vuelve a repetir la lógica de centro y periferia. Y por el otro lado, una universalización, que es una integración de las relaciones mundiales a partir del respeto de la autodeterminación de los pueblos, y que se relaciona con los procesos de integración continental. Nosotros vivimos a principios de este siglo un auge en la comprensión de este problema, sobre todo por las dirigencias políticas de los distintos países, en parte por afinidades ideológicas, pero también por necesidades. Yo recuerdo haber estado cuando fue el intento de golpe en Ecuador, en la Cancillería, y ahí vinieron a Buenos Aires todos los presidentes de los distintos países de la UNASUR para pronunciarse en contra del golpe, y no vinieron solamente los afines, ¿no? Ahí iba entrando por el largo pasillo, de la larga escalera, perdón, del Palacio San Martín, y uno lo veía a Evo Morales y le daba ganas de abrazarlo, qué sé yo, y después apareció Piñera y apareció, creo que, Santos. No, tiene menos afinidad ideológica. Ahora, ellos entendían, todos esos entendían que había un camino que tenía que ver con la integración, más allá de que a otras bandas el imperio jugaba, como siempre jugó en América Latina, a dividir. Digo esto porque me parece que, en particular con la cuestión del litio, ahí también hay para aportar al proceso de integración, en dos planos. Un plano es dándole dimensión a este tipo de cuestiones, aunque tienen que ser justas, ¿no? Porque a veces hablamos, a mí me hace acordar algunas relaciones del Mercosur, que hablamos de integración siempre y cuando compren nuestros productos, ¿no? Entonces, es una integración, tiene que haber un pensar también el desarrollo industrial de conjunto, ¿no? De tratar de agregar valor no solamente en la Argentina, claro, y hacer como una especie de subimperialismo, si vale la palabra, sino que muchas veces el proyecto de la burguesía brasileña, sino también, ¿no? Digamos, distribuir también la justicia social en todos los países, porque si no, no hay integración a largo plazo. Mirá, en mi carácter de, perdón, te interrumpo, Marcelo, en mi carácter de geógrafo, que podríamos decir, no hay justicia social sin justicia espacial y viceversa. Totalmente. Y después hay otra cosa que también es nuclearmente importante en ese proceso de integración en relación al litio, que tiene que ver con la riqueza litífera que tiene esta zona, esta región. Cuando estoy hablando, yo hice referencia antes que el 51% de las reservas mundiales está en ese triángulo. Digo, no quiero hacer proyecciones ni anticipaciones, todavía estamos dando la primera batalla, pero qué lindo sería y qué importante sería para Latinoamérica que nosotros pudiéramos hacer una OPEP del litio, y determinar, y que el precio del litio no sea determinado en una bolsa que no tiene nada que ver con estas tierras, sino que sea determinado por los productores y no por los consumidores de litio, ¿no? Por los países productores. Entonces, me parece que ahí también hay una lógica de integración, y una lógica de vínculo de intereses materiales, no solamente de aquellos que sentimos como la patria grande, sino el pensarlo en términos hasta de necesidad. Claro. Yo soy un convencido que así como el proceso de liberación hispanoamericano fue un único proceso, aunque a nosotros nos lo enseñen fragmentado como distintas independencias, claro, el proceso de liberación de nuestra América Latina va a ser también un único proceso. Muy interesante, Marcelo. Justamente nuestro centro de estudios, el Centro Manuel Ugarte, rescata la obra de Manuel Ugarte, que fue el primero de nuestros pensadores en hablar de un nacionalismo a escala continental, ¿no? La patria superior, que supera todas estas patrias chicas o patrias, entre comillas, municipales, como dice algún otro pensador. Te hago la última pregunta, Marcelo, de mi parte, después lo que vos quieras agregar, por supuesto. Hiciste mención también al litio golpe.
de Evo Morales de años atrás. ¿Cómo juega el control del litio en general y del triángulo del litio en particular en la actual disputa por la hegemonía mundial, en este marco de reordenamiento de las relaciones de poder mundial entre China y Estados Unidos? Ahí hay una disputa, voy a ser políticamente incorrecto. Después lo editamos, no te preocupes. Después vemos, pero es una disputa interimperialista, digamos. Claro. Yo creo que, como decía Perón, a nosotros nos aprieta el zapato derecho, y entonces vemos que los golpes no los hace los chinos, los rusos, los golpes los hace la Embajada de Estados Unidos. Como dijo alguna vez Evo Morales, en Estados Unidos no hay golpes porque no tienen embajada estadounidense. Y esto tiene mucho que ver. Ahora, está claro que ahí hay una disputa por los recursos estratégicos nuestros, una disputa de la cual somos ajenos. Lo que nosotros tenemos que construir, en todo caso, no es, parafraseando a Jauretche, cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Exacto. Y en esto, aunque si a nosotros nos conviene, en el marco de la disputa, arreglar determinadas cosas con los chinos, lo tendremos que hacer. Digo, claro. Acá hay una disputa por el control de los recursos latinoamericanos entre potencias extranjeras, ¿no? Y entre grupos económicos también extranjeros, claro. Porque yo creo que la globalización, los grupos económicos transnacionales son un actor que muchas veces trasciende a los propios países de origen. Y a veces en los análisis no introducimos estas cuestiones. Me parece que eso a nosotros nos permite determinadas oportunidades, nos permite determinadas negociaciones, nos permite determinado margen de maniobra, pero lo tenemos que hacer todo sin dejar de tener en vista que esto tiene que servir para un proceso emancipatorio, no para beneficiar a tal o beneficiar a cual. Nosotros tenemos que pararnos desde nuestros zapatos de argentinos, de nuestros zapatos de sudamericanos, de nuestros zapatos de latinoamericanos. Si nosotros no nos paramos desde ahí para hacer los análisis, quizás nos quedemos entrampados en esa geopolítica de la disputa y geopolítica de los recursos. Pero nosotros tenemos que trazar nuestra propia estrategia geopolítica de aprovechamiento de nuestros recursos, ¿no? A mí me parece bárbara la multipolaridad, siempre y cuando nosotros también seamos un polo de esa multipolaridad. Es cierto que a nosotros que no haya un solo polo y que haya varios polos nos da margen de maniobra, pero con esto no alcanza, alcanza cuando nosotros construyamos nuestro propio polo. Tal cual. Y acá con este cierre que estás haciendo, Marcelo, cobra todo sentido el carácter estratégico del recurso. Totalmente. O sea, no es mera materia prima o commodity, como se dice ahora, no es mero recurso, apenas un recurso natural ligado a la lógica ambiental ecológica, sino que está en juego en los procesos de apropiación y de control de los recursos, la cuestión eminentemente política, geopolítica, decisiva para los destinos de nuestra patria. Así que me parece genial haber arribado a este punto. Nada mejor que ese cierre. ¿Querés agregar algo más? No hace falta. No, está bien. Está bueno, te queremos agradecer en nombre del Centro Ugarte y todos los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Lanús por esta entrevista. Apoyamos la iniciativa que estás presentando en conjunto con otros diputados. Y bueno, te saludamos, Marcelo Coni, que estamos conversando, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que ha presentado junto a otros diputados un proyecto de ley para establecer el carácter de recurso estratégico del litio. Bueno, yo quiero agradecer, y una de las cosas que no mencionamos es que yo fui docente en esa querida UNLA, y caminar esos hermosos pabellones, hermosos estéticamente, pabellones que encima tienen el nombre de pensadores nacionales, es algo que extraño, y que extraño también compartir ese seminario de pensamiento nacional y latinoamericano con grandes amigos como Pancho Pestaña y Mario Porto,
Así es. Que la verdad es que probablemente cuando deje esta circunstancia de ser diputado de la Nación, vuelva, o pretenderé volver, digamos, a recorrer y a intercambiar y a ser parte de esa enorme y riquísima experiencia que son las universidades del conurbano. No me imagino un centro Ugarte impulsado desde las grandes universidades. No. Así es, tal cual lo decís. No menos de las privadas, ¿no? Tal cual es. Nuestras universidades, y sobre todo la UNLA, tenemos la misión institucional, y no solo institucional, ético-política, de pensar y coadyuvar a resolver los problemas nacionales. Si no, no tendría mucho sentido nuestras carreras académicas individuales, y no tendría sentido que el pueblo argentino financie la universidad a través del pago de impuestos de compatriotas que tal vez nunca pisen un claustro universitario. No tendría sentido ese esfuerzo de nuestra comunidad nacional si no pensamos los problemas y proponemos o colaboramos en proponer herramientas y soluciones. Bueno, Marcelo, un abrazo grande desde la Universidad Nacional de Lanús, y nos vamos a cruzar seguramente en los pasillos de la UNLA más pronto que tarde. Bueno, muchísimas gracias. Y nada más. Abrazo.